Hare Krishna, devotos, bienvenidos todos. Aquí estamos, nueva edición de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Como todos los jueves, buscándole vínculos, buscando la unión entre conciencia de Krishna y las ciencias, los oficios, los saberes habituales, populares en el mundo de Occidente. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Y hoy estamos con un tema muy interesante, el cual hemos tratado ya anteriormente en otras ocasiones, pero la verdad lo considero un tema muy importante, por lo cual hoy lo estamos reiterando con un invitado de lujo. Estamos con Param Prabhu, Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Hare Krishna, gracias por invitarme aquí, Arjuna. Muchas Un gracias placer. Sí. Gracias por participar de nuestro programa, por dedicarnos un tiempito a nosotros, Prabhu. Muchas gracias. A ustedes. Bien. Vamos a empezar entonces. Hoy el tema es la educación y conciencia de Krishna, la educación y el Bhakti Yoga, la educación y la espiritualidad. Y usted me parece que es un experto en el tema, muchísimos años de trayectoria dentro del rubro, el ámbito de la educación, para que todas las personas que están viendo el episodio de hoy lo puedan conocer un poquito más. Cuéntenos un poquito sobre su formación académica, sobre sus estudios, su trayectoria y todo el servicio que está haciendo dentro del ámbito de la educación. Bueno, la vida me dio la gran oportunidad, yo lo veo como una gran oportunidad, una bendición, de ocuparme en lo que es en el servicio de la educación. Y lo digo como una gran oportunidad porque es lo que me permitió a mí mismo aprender tantas cosas, ¿no? Claro. Aprender mismo obviamente lo que uno comparte con otros. Así que eso fue algo que me dio la conciencia de Krishna desde el principio, desde que yo conocí la conciencia de Krishna hace más de 30 años, siempre me dio la oportunidad o los deberes de compartir con otros información de la filosofía de la conciencia de Krishna y cursos y todo eso. Así que le doy muchas gracias a la vida por eso, porque eso me permitió conocer un montón de personas, compartir experiencias, aprender, bueno, muchas cositas y profundicé también, quería profundizar, ya que de una u otra manera siempre estaba metido en el servicio de la educación, quise profundizar, digamos, en las habilidades profesionales en que la educación te pide, ¿no? Para profesionalizar, digamos, eso. Claro. Así que, por un lado, sí hice algunos cursos de capacitación docente, especialmente en el área de la facilitación, que luego, inclusive, di los cursos de eso, que me ayudaron mucho a ampliar el concepto de, más que todo, el papel del docente. Pero, por otro lado, también empecé a ver que dentro, y esto es algo que atañe a cualquier sistema educativo, que una de las cosas que más determina un sistema educativo, especialmente cuando es grupal, son las relaciones. Claro. Ahí fue que me interesó mucho el asunto, lo social, especialmente la psicología social. Así que dije, vamos a estudiar esto, ¿no? Así que me formé como psicólogo social, el asunto de los grupos, de las relaciones entre los grupos, el aprendizaje que ocurre en un sistema de grupo. Claro. Eso contribuyó mucho a tener más herramientas, inclusive en la parte docente. Y después, profundizando un poquito más, también dije, bueno, pero también hay muchas situaciones en los grupos que por tener algunas relaciones no satisfactorias o por no abordar las relaciones no satisfactorias de una manera correcta, al final el grupo se desmembra y encima se pierde la posibilidad del aprendizaje. Claro. Entonces fue por eso que también empecé a meterme, a tener mi formación en lo que es mediación, resolución de conflictos, tengo una licenciatura al respecto. Entonces, con todas esas herramientas, y bueno, muchas más que quiero seguir cultivando, empecé a ver que la educación es un entorno
que a pesar de que actualmente, y esto actualmente estoy hablando porque es la educación, digamos así, de aula, es algo básicamente nuevo, estamos hablando de 200, 300 años, Claro, claro, claro. el asunto de estar en los pupitres y todo el asunto, ¿no? Lo que caracteriza la educación no es el pupitre en sí, sino ese asunto relacional que hay en los grupos, entre el educador y el educado. Todo eso forma parte de la magia que ocurre en eso humano que hay, que es lo que se llama aprendizaje. Es una cosa, pero mágica, que los humanos tenemos esa posibilidad Claro, de tener. tal cual, está buenísimo, está buenísimo. Y me gustaría que nos cuente un poco sobre esta plataforma que usted creó y que está desarrollando ya hace muchísimos años, Cultura del Bhakti. Para aquellos que no lo conocen, yo les recomiendo. La verdad que hay muchísimos cursos, muchísimos talleres, hay mucha información ahí. Cuéntanos un poquito cómo comenzó este proyecto. Bueno, por varios años en la conciencia de Krishna, mi forma de servir en la educación fue, obviamente, como decíamos, ¿no? A través de cursos. En un momento era más local, pero después, como la congregación de Argentina y de Latinoamérica requería mis servicios, con mi esposa Anantayayana estuvimos viajando muchos años, mucho por prácticamente todo el cono sur de Sudamérica, de un lado para otro viajando, en avión, en colectivo, y especialmente un par de años viajamos con nuestro vehículo. O sea, nuestro vehículo se transformó en nuestra casa por Claro. 2 o 3 años, prácticamente. Nuestra casa que tenemos ahora donde estamos viviendo, teníamos los días de semana, porque los fines de semana teníamos los cursos. Así que tuvimos mucho esfuerzo en ese sentido, a nivel físico de esos viajes, pero siempre era como, no alcanzaba. Había muchas personas que solicitaban también los servicios y eso ya implicaba un esfuerzo que no nos daba. Claro. Así que para facilitar nuestros servicios y la posibilidad de que los demás puedan también tomar ventaja de esto, es que sí, desde el 2004 ya, cuando todavía ni se hablaba de cursos online, Un pionero. empezamos a proponer. Yo recuerdo que la primera cuota que recibí de un estudiante, la primera cuota, porque empecé con un Bhakti Shastri, y el sistema era foros, en un sistema de foros, nada más. Ese era todo, no había videos, no había nada, ¿no? Porque en esa época no. La primera donación que me dieron fue para comprar una compu. Para comprar una computadora. Sí, de ahí no, porque lo hacía en un ciber. Claro, para que veamos lo adelantado que estaba todo, ¿no? Claro, sí. No existía celulares inteligentes, nada de eso, ¿no? Entonces, lo primero que compré era una PC, obviamente, claro. PC, ¿no? Sí. Y desde ahí empezamos a elaborar cada vez más el programa de virtual con todas las herramientas que la tecnología fue dando, después los videos, después esto, y bueno, ahora tenemos un campus, como muchas universidades tienen, un campus virtual con todos los diferentes cursos. Cada curso tiene sus clases, sus videos, sus ejercicios, sus materiales, sus foros para compartir estudiantes, sus chats, sus encuentros Zoom con los estudiantes, claro. Varios profesores, varios estudiantes. Así que de esa manera creció esta propuesta que hoy en día uno dice, oh, un curso online es lo que se hace. Es normal. Especialmente, viste, recién ahora lo que estamos viviendo en Argentina, que separan las clases presenciales. No es que es una novedad, digamos, ¿no? Es como los cursos online ya es una alternativa de la vida cotidiana. Tal cual. Tal cual. Bueno, así que estaremos teniendo mucho éxito en ese sentido. Está bueno. Recomendado Cultura del Bhakti, búsquenlos en las redes online y ahí van a encontrar como un campus, como decía el devoto, una fuente de sabiduría interesante. Hablando de esto de la virtualidad, ¿cómo afectó la virtualidad esta cuestión de la educación? Porque recién hablaba del tema pupitre, yo soy del formato pupitre, ¿no? Toda mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una nena de 7 años que su primer año de primaria no lo hizo
o sea, lo hizo online, no lo hizo en el colegio, porque fue el año pasado, el primer año, el gran año de la pandemia, fase 1, cuarentena total, o sea, su primer año de experiencia de pupitre, ella no lo vivió nunca, y yo viví toda mi experiencia educativa de pupitre y nunca tuve una instancia virtual, jamás me comuniqué con ningún profesor de otra forma que no fuera presencial en el aula. Este cambio de una generación que es la mía, digamos, la pupitre, a la generación de mi hija, que por lo visto es la virtual, porque él lo que menos ha hecho es ir al colegio, ha tenido muchísimas clases de Zoom, pero muy pocas horas en el aula. ¿Eso impacta en la educación, afecta a la educación, cambió la educación, se quebró la educación, es una nueva educación? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, es un tema de súper debate eso hoy en día, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto. Obviamente que hay una diferencia. Claro. Hay muchas cosas que se diferencian en una educación presencial que en una virtual. Yo no entraría, no sé si el debate se puede ir por distintas partes, pero yo no entraría tanto en marcar diferencias, sino en potenciar las herramientas que tenemos a mano. Claro. Es como, por ejemplo, si uno va a una escuela rural, muy pobre. Entonces uno dice, uy, pero acá no tienen ni tizas. Y el pizarrón es la pared, ¿no? Bueno, es lo que hay. Usá el ladrillito y escribí en la pared y trata de poner tu corazón ahí, y poniendo tu corazón, buenas relaciones, porque la relación es lo que faculta, digamos, el aprendizaje. Una buena relación, como dije al principio, con los estudiantes, ahí crea esa magia del aprendizaje. Ahora no nos vamos a poner a llorar porque no tenemos el pupitre, donde podemos poner el chicle abajo. Claro. ¿No? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No creo que el debate tiene que ir ahora, uy, que nos estamos perdiendo, sino potenciar las herramientas que podemos tener disponibles y darle ahí duro. Porque si no vamos a estar como, hasta que no tenga la pizarra de fibrones, claro, yo esta pared no me sirve. Y nos ponemos así medio quisquillosos, y bueno, ahí sí, ya toda la educación se echa a perder, ¿no? Tal cual. Por ahí, yo iría por ahí más que todo. Entonces ese fue un poco nuestro esfuerzo en la plataforma online. Vamos a ponerle garra acá con todo, poniéndole ganas, amor, voluntad, crear relaciones. Por ejemplo, nuestros encuentros online no son para nada clases. Nosotros las clases las tenemos grabadas. Claro. Yo soy un ferviente defensor de que los encuentros online no tienen que ser clases. Porque eso se puede grabar, lo puede escuchar el estudiante. El encuentro online es la oportunidad de crear relaciones. Entonces, vamos a potenciar eso. ¿Por qué desperdiciar un Zoom, que es interactivo, para algo que se puede hacer de otro medio? Claro, tal cual. Entonces, bueno, eso es un poquito, un pequeño aporte a ese debate, nada más, desde mi lugar. Después sí hay un montón de diferencias, que cada área tiene sus fortalezas o sus desafíos. Está bueno, está bueno. Y en cuanto a lo virtual, esta nueva educación que tenemos ahora, recién hablaba de potenciar lo bueno. ¿Cuáles serían las herramientas, digamos, sobresalientes o más importantes que tendría este nuevo formato de educación que estamos viviendo ahora, que sería la virtualidad? Bueno, la accesibilidad desde todo punto de vista económico, físico, claro. Eso no se puede superar. Yo estoy acá sentado en la sierra y vos en Mar del Plata. ¿Sí? Claro. Eso no hay manera de que superar eso. Es la velocidad, estamos hablando de supersónico, la velocidad supersónica, ¿no? De viajes, y gratis. Claro. Eso primero. Lo otro es que yo encuentro muy bueno el asunto de que todo queda grabado, ¿eh? en una virtualidad.
todo queda grabado, uno puede repasarlo una y otra vez. También una de las consideraciones que tenemos en nuestro campus, que estamos proponiendo ya hace unos años, en que cada uno vaya a su ritmo, que a veces con la agenda diaria actual, la gente no puede estar a veces en un grupo a un mismo plazo, con plazos de exámenes y todo. Entonces se le da la posibilidad también de ir a su propio ritmo. Esas son las posibilidades que da lo virtual. Lo presencial no, porque ya estás junto con otras personas, tenés que ir a un mismo ritmo, tenés que tomar el colectivo, el tren, gastar. El profesor mismo también tiene mucho más facilidades. La pizarra no gasta una tiza ni un fibrón, porque tiene un PowerPoint hermoso que lo puede compartir acá. O sea, las facilidades son muchas, pero lo que se pierde es el aura, ¿no? En lo presencial vos estás con el aura ahí. Unos devotos me decían, porque yo doy las clases que grabo para los cursos, las grabo, a veces las grabo solamente con la camarita mía de web. Sí. Las grabo ahí y después ellos ven en los cursos esa clase y después tenemos nuestros propios encuentros, así, bien vivo. Entonces, yo empecé grabando en el curso Bhaktivedanta, el curso que viene después del Bhaktivedanta, que es los segundos 6 cantos del Bhagavatam. Entonces, al principio yo grababa en la camarita, esto que aquí, ¿no? Y ellos, bueno, aceptaban porque es la clase, digamos, del curso. Claro. Pero después dije, voy a aprovechar a dar estas clases en el Mandir. Nosotros tenemos un espacio aquí, en Tras la Sierra, donde nos juntamos para hacer programas matutinos, vespertinos, fiesta de domingo, que lo construimos todos juntos acá con la comunidad. Muy bien. Un lindo espacio. Entonces, dije, vamos a aprovechar a dar la clase, a filmarme para esa clase, pero a la vez comparto, ya que está con la comunidad de aquí, esa clase de... Claro, una clase con público. Sí, una clase con público. Entonces, cuando empecé a dar la clase así, grabarla así, los estudiantes del curso Bhaktivedanta online, y empezaron a ver esa clase, dijeron, seguí por ahí. Son mejores. Claro. Son mejores, pero yo digo, yo me esforzaba mucho porque yo en realidad cuando hago las clases por la cámara, tengo más acceso a los materiales. Inclusive hasta pongo PowerPoint, hago un trabajo mucho más sofisticado, como más completo a nivel información. Pero ellos preferían las clases así, es como un recital en vivo, ¿no? De un músico. Hay otra calidez. No se compara. Claro, tal cual. Hay aura. Como dicen en el teatro, la diferencia entre el teatro y el cine, ¿no? Claro. La fuerza áurica. En el teatro te impacta más porque está ahí Bueno, también está ese asunto de que en algo presencial vos estás ahí y la transmisión que hay áurica en ese momento, no hay manera. Por los bits. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Bueno, y tiene que ver con lo que comentaba antes, que es la cuestión de la relación en la educación. Porque uno dice educación y por ahí lo primero que se le ocurre en la cabeza es, no sé, la imagen de un colegio o de un nene con guardapolvo o de una maestra frente a un pizarrón. O sea, a mí, si yo digo educación, por ahí se me aparecen esas imágenes en la cabeza, pero en realidad educación es sinónimo de otra cosa que no tiene nada que ver con ninguno de esos conceptos. No es ni el inmueble, ni son las herramientas o los recursos, es una relación. Sí, una buena relación. Y en ese cultivo de la relación, cultivar empezar a formarse en buenas cualidades. Claro. Tanto del profesor con los alumnos, como los alumnos con el profesor y los estudiantes entre ellos. Por eso, viste, el Bhagavad Gita, cuando define educación, el Bhagavad Gita, lo define con otra palabra. La palabra que usa de educación es jnana, conocimiento. Sí. Pero no es... lo que quiere decir es educación, en realidad. Es la formación. ¿Qué es el conocimiento que es valioso, digamos, que te ayuda a elevarte? Y cuando enumera Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 13, los 18 síntomas de la educación, vamos a fijarnos que tienen que ver, algunos con algo de un desarrollo personal, pero otros con el desarrollo interpersonal. Claro.
por ejemplo, ahí el primero de todos dice humildad. La humildad no la podés manifestar solo en apartado. La humildad se manifiesta en un intercambio. Claro. Soy tan humilde que me fui solo. Me fui a vivir Claro, solo, soy tan humilde. claro, estás en el Himalaya y ¿cómo sabes si sos humilde o no? Hasta que no se te acerca alguien y te molesta, claro. Así que y hay varios más, hay 18 más. Los invito a que lo puedan leer en el Claro. capítulo 13. Buenísimo. Sí. Buenísimo. No, buenísimo, claro. Empezar a visualizar otro concepto, otra idea de educación, no tan, digamos, mecánica o no tan apegada a un inmueble, a un espacio Información, físico. Claro, exacto. o no Otro tan tipo de... ligada a la información, sino a la formación. Claro, ahí Aunque está. nosotros decimos que formación no es suficiente, sino que la educación tiene que causar transformación. Mirá qué bueno. Si vos transformás a una... no vos, si en el ambiente educativo hay transformación, tanto del docente, es importante, como del estudiante, ese ámbito ha tenido éxito, ha tenido evolución. Obviamente que para que esa transformación sea evolutiva y no involutiva, porque puede pasar también, debe hacerse, o sea, los parámetros para eso, los criterios, sí se dan en las escrituras y tiene que ser, ahí sí la conciencia de Krishna es lo que determina, la evolución espiritual es lo que determina que hubo un avance en la educación. Claro. Por eso que yo no, el tema es educación y conciencia de Krishna, pero no es lo mismo. Claro. Educación es conciencia de Krishna, es evolución espiritual. Sí. Bien, Si bien. no, Bueno, no y es ahora ya que educación. estamos netamente metidos en la espiritualidad, ya hemos mencionado el Bhagavad Gita y demás, me gustaría que sigamos un poquito por esta ruta. Recién mencionaba el tema de las cualidades, ¿no? Que educar tiene que ver con, digamos, formar principios, valores, cualidades en las personas, tanto en el alumno como en el docente. Muchas veces una crítica que se le hace a la educación, digamos, formal, secular, la que uno recibe en el colegio público, privado, fuera del ámbito espiritual y religioso, es que por ahí tiene más que ver con transmitir técnicas, ¿no? Saber aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, pero digamos hay poco trabajo del comportamiento o el desarrollo humano. La cuota extra, o sea, la plusvalía de la espiritualidad sería esto, ¿no? Poder agregarle cualidades o principios y valores a las herramientas básicas que necesitamos para sobrevivir. Sí, inclusive antes inclusive de llegar, porque cuando ves los puntos del Bhagavad Gita, los 18 puntos, solamente un par de esos hablan de la práctica de la espiritualidad. Interesante, ¿no? Claro. No es que hay muchos otros que hablan de cualidades personales en las relaciones. Ausencia de orgullo, humildad, como decíamos, control de los sentidos, tolerancia. Entonces, eso quizás no tengan que ver, tienen que ver con la vida social, Claro. más que con la vida introspectiva de evolución espiritual. O sea, la conciencia de Krishna es un aporte más. O sea, todo eso nos lleva a estar en una base que podamos relacionarnos en conciencia de Krishna. Lo que pasa es que yo, cuando dije conciencia de Krishna y educación, lo dije más desde el contexto de alguien que ya quiere practicar la conciencia de Krishna. Yo lo dije así porque si alguien quiere practicar la conciencia de Krishna, no es que tiene que educarse para la conciencia de Krishna. La conciencia Claro. de Krishna es educación, porque se trata justamente de compartir la sabiduría del Bhagavad Gita, de la conciencia de Krishna, aprender a practicar, lo que sea. Es un aprendizaje así el mismo proceso es aprendizaje. Eso dice el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, Nityam Bhavata Sevaya. Nityam Bhavata Sevaya significa Nityam, siempre, o sea, es una escuela para siempre. Bhavata significa la escritura, los Claro. libros, la sabiduría. Sevaya significa servicio, estudio, entrega o contacto. O sea, nuestro proceso es escuchar siempre el Bhagavatam. Y televisión y no es educación.
Claro. No, porque el Bhagavatam es sistemático. Claro, hay Entonces un ahí ya está la método, hay un educación. sistema. Sí, hay un sistema. Se empieza el primer canto y se siguen por los otros libros. Entonces ya está. Empezás por el capítulo 1 del Bhagavad Gita y seguís por los otros. Claro. Listo, ya estás en un sistema educativo. Y ese sistema educativo es la práctica de la conciencia de Krishna. No es algo más para hacer después otra cosa. Claro. Tal cual. Bueno, incluso mencionando esto que recién decía del Bhagavad Gita, está bueno ver incluso el rol docente de Krishna en el Bhagavad Gita, porque si uno lee desde el primer verso del primer capítulo al último verso del último capítulo, ve las herramientas pedagógicas que tiene Krishna con Arjuna. Porque al principio empieza siendo Arjuna como un alumno difícil, ¿no? Que no quiere como aceptar la educación que el maestro está impartiendo, pero Krishna tiene como su método pedagógico para llevar a ese alumno difícil hasta la transformación, como usted decía, ¿no? Porque vemos el alumno Arjuna, al principio es una cosa y al final es otra en el Bhagavad Gita. Sí, usó muchas herramientas pedagógicas, así, didácticas, Claro. de Krishna. Algunas tienen que ver con dejar que Arjuna opine, que opina de él acerca de eso, algo interactivo, que refute. Otras tienen que ver con mostrar Krishna cosas en el mundo, como cuando mostró la forma universal, para que a ver si Arjuna con eso se da cuenta. A ver si se despabila. Sí. Algunas otras tienen que ver con la lógica, Krishna mostrando lógica de, mira, si haces esto, te pasa esto y no vas a conseguir lo que vos querés, que me dijiste que querías conseguir, claro. Si haces esto. Con ejemplos, con analogías, Krishna presenta analogías todo el tiempo, hermoso. La manera en que él trata de hacer entender a Arjuna conceptos que son difíciles. Estamos hablando del Bhagavad Gita, no es un libro. Sí, sí. Es una novela. Claro, tal cual, tal cual. Está bueno, sí, sí, no, pero está bueno también ver ese rol docente, como Krishna adopta el rol docente y hace uso de técnicas y herramientas que vemos que los docentes usan cuando dan sus charlas o sus clases. No ponen ejemplos, se tratan de ser racionales, etcétera, etcétera. Sí, y cómo trata Krishna a Arjuna. Claro. Siempre, oh hijo de Prita, oh tú el mejor de los Bharatas. El de los poderosos brazos. El de los poderosos brazos, una relación amorosa. Inclusive en un momento le dice, porque tú eres mi amigo, yo te voy a dar esta ciencia. O sea, significa que en el aprendizaje tiene que haber amistad entre el estudiante y el profesor. O sea, ahí lo que hablamos de relación. Claro. Krishna dijo, si sos mi amigo, te doy. O sea, que significa que a los enemigos no le va a dar. Tal cual. La lógica, ¿no? Entonces, no es que solamente vas a la escuela y odias al profesor y, bueno, y aprendés. ¿Qué aprendés? Claro. A odiar. Tal cual. No aprendes nada. Tal cual, tal cual. Está bueno, quiero también volver un poquito sobre esta idea de qué es conciencia de Krishna, que conciencia de Krishna es educación o es un movimiento educativo. Yo muchas veces veo que las personas les resulta más fácil entender conciencia de Krishna como una religión, ¿no? Como un sistema o como un método, como un conjunto de protocolos, reglas, regulaciones, ceremoniales, ritos y demás. Pero yo muchas veces también he defendido que conciencia de Krishna es un movimiento educativo, ¿no? Si vemos, estamos todo el tiempo distribuyendo libros, dando charlas, clases, hay talleres, todo el tiempo está como compartiéndose un conocimiento o una información espiritual a las personas, incluso me parece más que la cuestión ritualística. Y está bueno, me parece a mí, poder ver conciencia de Krishna como un movimiento educativo que me parece que resulta de más impacto en la sociedad incluso. Sí, yo pienso lo mismo. El gran aporte que da la conciencia de Krishna, especialmente que Srila Prabhupada, a través de sus libros, de su movimiento, de su propuesta espiritual, está dando a la sociedad, es el aporte de muchas herramientas para la elevación personal de cada persona, para la educación de cada persona, claro. En muchos ámbitos,
en la mente, en el cuerpo, en la salud, en las relaciones. El Bhagavad Gita está lleno de instrucciones tremendas con respecto a qué herramientas nosotros podemos utilizar para vivir en el mundo, simplemente. ¿Qué decir de las técnicas que también se nos dan de meditación para poder llegar ¿cómo se llama? A elevarnos a planos elevados de conciencia? Eso también está como educación. Lo de los rituales, en realidad, es un aporte también, está lindo, que la conciencia de Krishna da, pero es más para lo vistoso, digamos. No es el aporte principal, ni que Prabhupada quería ofrecer, ni que los acharyas anteriores a Prabhupada querían tampoco ofrecer. No se centralizaron para nada en eso. Eso es como parte que acompaña, digamos, a la conciencia de Krishna, que viene bien, quizás a alguno le atrae. Exactamente, con un aspecto cultural que la acompaña, pero no es el aporte para nada, al menos desde mi lugar, el aporte que la conciencia de Krishna tiene para dar al mundo. Ni el Bhagavad Gita lo tiene. Bhagavad Gita no habla ni siquiera de rituales, inclusive nos condena. Sí, sí. En una parte. En un punto se habla mal incluso. Sí. En un punto. Claro, ¿no? Él presenta más que todo los principios de Satvaguna, el Bhagavad Gita, los principios de la entrega, los principios espirituales de control de la mente y los sentidos, la educación, como vimos recién, conocimiento. Son los principios y herramientas también para eso. No es que solamente dice hacer meditación y no te dice cómo hacerlo. Claro. No, el Bhagavad Gita también te da muchas nociones para eso. Así que hay mucho para ofrecer. ¿Sí? Tiene mucho para ofrecer la conciencia de Krishna. Yo estoy muy orgulloso de haber conocido la conciencia de Krishna y conocer los libros de Prabhupada, por todo este aporte que puede dar al mundo. Estoy muy feliz de que pueda también ser un medio para compartir todo esto. Tal cual, tal cual. Quisiera volver casi al comienzo de la charla. Me anoté algo que usted dijo que me parece que está buenísimo. Esta cuestión de la enseñanza y al mismo tiempo aprendizaje, ¿no? Usted decía que está estudiando porque también quiere aprender, o sea, también quiere como formarse. Es un formador, pero usted también quiere formarse. Esto sería como esa dinámica enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, en el aula claro. o en la charla no es que solo el alumno está aprendiendo, estamos aprendiendo todos. Sí. Y Jean Rivière, ¿viste? De la psicología social de Argentina, lo denominaba enseñaje. Claro, una mezcla. Sí, un enseñaje. Porque cuando uno está enseñando, si no se transforma, claro. Algo anda mal, uno está estereotipado, entonces no está produciendo. ¿Cómo alguien estereotipado puede producir transformación en otra persona? Si uno mismo no se transforma, ¿cómo se puede transformar a la otra persona? Entonces, no, las interacciones causan transformación. Y esa tiene que ser evolutiva, obviamente. Claro. O sea, en pro de la conciencia de Krishna, por la conciencia espiritual, del mejor mundo y todo eso. Tal cual, sí. Tal cual. Y para eso el docente tiene que estar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Dispuesto a eso. Claro. Porque si no, yo veo que pasa en el mundo de la docencia, el docente que se achancha. Yo ya tengo 50 años y doy la clase. La clase a mí no de me memoria. Van a cambiar. Yo tengo mis conceptos, no, pero no solamente a nivel de la técnica de enseñar, sino también en su personalidad. Yo ya tengo mis conceptos, mis ideologías, yo pienso que las cosas son así. Y no lo mueve nadie. A veces los docentes, perdón, me puedo incluir, ¿no? Sí, sí. Son los que más se estereotipan en las ideologías a veces. Cuando tendrían que ser los más abiertos, para dar el ejemplo. De siempre seguir aprendiendo, de ver nuevos puntos de vista. Ah, mirá lo que dice él, quizás algo tiene que ver. No, pero eso es terrible.
Es terrible. Una pequeña crítica, perdón. No, está bueno. Y justo le iba a preguntar Sí. sobre el rol del docente, porque en nuestra tradición espiritual, en el Bhakti Yoga, el rol del docente es muy importante. El concepto del guru, por ejemplo, ¿no? El preceptor Claro. o el mentor, la guía espiritual. Entonces, sabemos que ser docente tiene como su responsabilidad, tiene como su peso, esta cuestión de compartir información, ¿no? De transmitir de generación en generación cierto conocimiento. Digamos que no es un rol menor, ¿no? Ser docente tiene cierta importancia. Sí, y si lo ves desde el rol profesional, pero los Vedas hablan de que nadie puede ser ni padre, ni madre, ni maestro, ni rey, si no puede, no puede ayudar, educar a otros Claro. en su evolución espiritual. ¿Viste que hay Sí. una cita escritural que dice así? O sea que no es solamente la responsabilidad del gremio docente. Claro, no son Sí. solo las horas y la obra social y demás. No, sí, no. Es la vida. Si estás en un puesto de que tenés a tu responsabilidad a alguien, tenés que ocuparte como docente. Un padre a un hijo, sos un docente, no sos un padre solamente. Sí, tal cual. Educador sería la palabra. Educador, claro, tal cual, sos un educador. Claro, educador. Docente, claro, sería el puesto más bien profesional. Tal cual. Entonces, está bueno empezar a repensar estas cosas, ¿no? Repensar la educación como relaciones, repensar el rol del docente como un educador. Son como conceptos que nos ayudan como a refrescar un poco. Claro. Igual el debate de todo lo que es docencia es amplísimo. Viene para largo, sí. ¿no? No, sí, no hay. Hablando de formatos o de estilos, ¿hay en el mundo, no sé si sabe, algún país o algún formato, algún sistema que sea como sobresaliente? Siempre a veces escucho que, por ejemplo, la educación en los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Que es como distinta, es innovadora, es útil, ¿no? Que hay como un alto nivel de personas que son profesionales, intelectuales y demás. ¿Hay sistemas o hay formatos en el mundo hoy que se estén ejecutando, digamos, de una nueva educación o una educación distinta? Sí, lo que dicen siempre de los países nórdicos, ¿sería? Claro, sí, los escandinavos, ¿no? Como que tienen un sistema Escandinavos, sí. distinto. Sí, que dicen. Pero yo estuve investigando un poquito de qué se trata, por qué. Y sí, la respuesta es que son personales. Claro. Que no tratan de agrupar a todo al mismo nivel. Son principios básicos de las relaciones personales. Claro. Por eso digo, si volvemos a lo personal, entonces naturalmente la educación se vuelve efectiva. En realidad lo que atenta contra la educación es la impersonalidad. Que es una serie, un ejército ahí que están todos sentados. Entonces, los nórdicos, los escandinavos, hicieron un gol, se podría decir, porque dijeron, así como muchas otras propuestas que hay acá también en Argentina, la Waldorf, ¿no? La Montessori, tratan de personalizar la enseñanza y por eso tienen más éxito a nivel educativo. No hay ningún secreto más. Si nosotros vemos por eso digo, el asunto del aula, de estar todos juntos ahí, es como hace que, ¿cómo se dice la palabra? Pero como poner todo en serie, ¿cómo sería? Sí, es como... como igualar todo, sí. Eso, esa es la palabra por ahí, sí. Algo como industrializar. Hay otra palabra, pero no la acuerdo. Industrializar la educación, así. Tratarla de meterla en un coso, ¿no? Así como este es el programa y hay que meterlo ahí. Todo eso es algo que nació ahora hace 200, 300 años. Antes la educación era, bueno, a ver qué necesitas. Quiero aprender a ser zapatero. Bueno, mirá, no sé. Era algo más natural, más del padre al hijo, del que necesitaba algo, del guru, discípulo. Claro, mucho más personal. De la India, el guru. Mucho más personal. Siempre, Sandipani Muni con Krishna y Balaram.
ahí, y relaciones, y aprender, y el día a día. Y entonces, si una educación va por ahí, va a meter más goles que otra, naturalmente. No porque creó una nueva educación, porque aún un sistema increíble, no porque está siguiendo los principios normales de la educación como debería ser. Claro. Tal cual, tal cual. No sé, es una opinión. Como no hay mucha ciencia, no es que hay... No, un buen padre que tiene una buena relación con su hijo, crea un hijo educado. Claro. Sí. Sí, el padre también está consciente de lo que es ser una buena persona, ¿no? Tal cual. Eso es lo único que hay que tener en cuenta, pero si creas buenas relaciones, ya está. Ya creas amor, formas de actuar. Tal cual. No hay que darle tanta vuelta tampoco, ¿no? Me parece. Sí. No, está buenísimo, está buenísimo. Y Prabhu, dentro de, para quizás incluso los devotos que desconozcan, ISKCON, nuestra institución internacional, hay un ministerio, si no me equivoco, de educación, o sea que también a nivel, digamos, formal, dentro de nuestra organización, se trabajan y se tratan estos temas, ¿no es cierto? Sí, hay un Ministerio de Educación Mundial y hay también representantes regionales de ese ministerio. A nosotros también nos tocó ahora servir en esa área, así que pronto vas a recibir una cartita mía para que podamos trabajar juntos en lo que es los reportes. Más que todo estoy encargado de todos los reportes o los desafíos que puedan tener cada comunidad en el ámbito educativo, ver de qué manera yo o el Ministerio de Educación puede colaborar para poder superar esos desafíos o tener más herramientas o lo que sea. Sí, está desde ese lugar. Está tratándose de gestar todo esto, ¿no? Los movimientos educativos son más lentos, ¿no? Pero estamos en eso. Qué bueno, Prabhu. Yo le quiero agradecer todo este tiempo que nos ha brindado, todo este conocimiento, estas reflexiones. Le quiero agradecer muchísimo que hayamos podido hablar sobre la educación y la vida espiritual. Para ir cerrando, me gustaría conocer un poco más sobre su vida espiritual en particular, en el sentido de que cómo conoció a los devotos, cómo, cuándo, de qué forma se acercó a Conciencia de Krishna. Bueno, mi primera experiencia con la Conciencia de Krishna fue un amigo que me dijo, vamos ahí, hay comida vegetariana. Comida rica. Gratis. Sí. Y eso fue hace el 95, no, 85, perdón. Y bueno, la primera fiesta que llegué justamente fue la fiesta de Prabhupada. Qué bueno. La de nuestro maestro. Sí, sí. Así que fue una fiesta tremenda, con mucha fuerza espiritual y muchos devotos ahí dispuestos a hablar conmigo. Eso fue muy lindo. Así que hablé, saqué mis dudas, me llevó varios encuentros sacarme todas mis dudas. Claro. Y de esa manera, después de que me había sacado mis dudas, dije, bueno, por aquí vamos. Esta es una linda propuesta para mi desarrollo espiritual, algo que yo quería, yo pensaba, quiero un desarrollo espiritual, no sabía dónde encontrarlo, ¿no? En la religión, en el chamanismo, en el yoga, no sabía dónde encontrar eso. Así que cuando encontré a los devotos dije, uy, es una propuesta completa esta. Y encima con buena comida. ¿Qué más se puede pedir? Así que, no, ya dije, vamos con todo con esto, ¿no? Me encantó y ahí dije, es lo mío. Así que empecé a estudiar en más profundidad la ciencia, internándome, me interné en el templo en ese momento. A los 3, 4 meses de conocer la conciencia de Krishna, me interné en el templo y hice todas las ceremonias que supone estar viviendo en un templo por varios años, por 10 años, ¿no? Así que eso me permitió, bueno, tener contacto directo con la sabiduría bien intenso y a la vez estudiar y empezar a compartir también todo lo que iba a estudiar. Qué bueno, entonces, qué buena experiencia, Prabhu, qué buena experiencia. Sí, hermoso. Súper agradecido por su tiempo y por toda esta información. No sé si para cerrar, si quedan
¿algún concepto que quedó fuera o algo que quiera recalcar y reforzar sobre el tema de hoy? Le dejo a usted las últimas palabras. No, que disfrutemos de la educación, no lo centremos en el paradigma, digamos, que a veces muchos tienen como un fantasma de lo que significa educación, entonces el fantasma ese de que, uy, no, me fue mal en la escuela, Claro. no quiero que la vida espiritual también se transforme en ese ámbito que tanto dolor me dio. No, y eso no solamente para la gente que empieza a conocer la conciencia de Krishna, sino también para los mismos devotos que están en la conciencia de Krishna, que a veces dicen, no, educación, no, déjame a mí hacer los rituales. Ya me recibí, listo, déjame tranquilo. Sí, no, claro, ya estudié en la universidad, ahora me voy. No es esa la propuesta, al menos de los cursos yástricos que nosotros damos, es dar justamente una oportunidad para compartir las escrituras, porque ese es nuestro proceso. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes ya de hace 8 años, que semanalmente nos reunimos. Ya es una carrera de posgrado, claro, pero ellos no lo ven como un estudio. Claro, es un encuentro. Inclusive todas las personas. Es un encuentro. Leemos y después nos encontramos y compartimos. Y no hay que hacer, no hay que preocuparse por los fantasmas. Pero bueno, hay que llevarlo de esa manera. Eso nada más. Buenísimo, Prabhu. La educación es conciencia de Krishna. Hare Krishna. Le mando un abrazo grande. Hare Krishna a todos. Hasta el jueves. Igualmente para ustedes, para tu esposa, los chicos. Dígolo.